Muchos analistas hablan sobre las elecciones internas y comentan que lo que se expresó allí fue cierto afán de renovación, lo que se habría reflejado en liderazgos como el de Lacalle Pou, como el Bordaberry o incluso como el suyo. Ahora, ¿cuánto hay de renovación en tres políticos que son hijos trascendentes, digamos, de actores políticos conocidos de la historia reciente? Sí, la verdad que somos hijos, no sé si somos hijos trascendentes. De actores trascendentes en realidad, creo. Pero Pero han tenido una... Ya va a decir la historia si somos trascendentes o no, pero en realidad hay una... Ahora ocupan los primeros planos. Sí, pero hay mucho por hacer y yo la verdad que creo que cualquiera de los tres tenemos más futuro por delante que pasado. En ese sentido creo que cada uno tiene desafíos importantes y creo que tiene que ver con que en el Uruguay, digamos, cuando una familia se involucra en la política, digamos, por lo menos en mi caso, que es en el que conozco, la historia de mi viejo marcó prácticamente a toda la familia y todos necesariamente de muy chicos estuvimos involucrados en todo lo que fueron los avatares políticos del Uruguay de los últimos años, digamos. Como seguramente le puede haber pasado a Bordaberry, que estaba en el otro extremo, y seguramente también a Luis Lacalle. Creo que de todas maneras hay un desafío importante para que efectivamente esta generación aporte renovación, que no es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que haya una nueva generación no necesariamente implica una renovación. Ya se verá si es cierto que es renovación o si es más de lo mismo, digamos. Porque... Ahora, por eso mismo le pregunto, ¿de qué tipo de renovación estamos hablando? Porque con frecuencia se utiliza la palabra renovación en un sentido único, digamos, absoluto, y es Sí. el que da, digamos, la cédula de identidad, un sentido siempre positivo. Cuando Sí, en realidad es una cosa más bien neutra, ¿no? Depende. Sí, depende, porque conozco gente muy joven que piensa como un viejo y conozco muchos viejos que en realidad lo que tienen son un montón de juventudes arriba, digamos. Y en su caso concreto, ¿de qué tipo de renovación estamos hablando? Yo creo que nosotros primero, hemos trabajado mucho en pensar el Uruguay hacia adelante. A mí me ha desvelado mucho eso, el que en el Uruguay, por ejemplo, no haya a nivel del Estado un ministerio que planifique hacia adelante el desarrollo del país. O sea, no tenemos un ministerio de planificación estratégica en el Uruguay, que otros estados lo tienen. Y eso es muy importante porque hay determinadas políticas que se tienen que desarrollar que requieren mucho más que un gobierno, que requieren una sucesión de gobiernos para que se puedan efectivizar. Me refiero, por ejemplo, a decisiones que tienen que ver con la política energética, o decisiones que tienen que ver con la inserción internacional del país, o decisiones que tienen que ver con la infraestructura, o el rumbo que va a tomar el diseño de la matriz energética, de la matriz productiva, por ejemplo, que también es importante. Entonces, si tuviéramos si en el Estado se estuviera cumpliendo esa función por parte de alguna de las oficinas del Estado, por ejemplo, podría ser la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que podría, por su nombre parece que tuviera que cumplir ese papel, que además está muy ligada a la figura del Presidente de la República. Sin embargo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no cumple ese papel de diseñar el Uruguay hacia adelante. Entonces, yo he trabajado mucho en eso. Temas de planificación. Me he rodeado de gente que tiene que ver con el diseño estratégico del Uruguay, hacia dónde. Por eso, incluso la campaña que nosotros hemos hecho se llama El Uruguay que queremos, porque hemos trabajado mucho en pensar el Uruguay en el largo plazo, en pensar hacia dónde tiene que ir el camino del desarrollo que el país tiene que recorrer. Y en ese sentido hemos procurado hacer una serie de apuestas y de propuestas que son nuevas, innovadoras, digamos, que tienen que ver con la vinculación entre la matriz productiva y la academia, la investigación científica, el desarrollo tecnológico. Y en el caso de Lacalle y Bordaberry, ¿de qué tipo de renovación estaríamos hablando? Yo no conozco mucho las propuestas, porque lo que más he escuchado
de cualquiera, fundamentalmente de Bordaberry, son cuestionamientos y críticas a cada una de las cosas que hacemos. Luis Lacalle ha intentado hacer algunas propuestas. Yo no le tengo confianza al equipo que rodea a Luis Lacalle. O sea, a veces cuando uno mira al equipo que rodea a Luis Lacalle parece más de lo mismo. Yo creo que él debería hacer una apuesta más fuerte a verdaderamente a las propuestas que sean verdaderamente innovadoras, pero le tengo poca fe, digamos, a que eso pueda surgir de gente como Conrado Hughes o algunos de los Pablo da Silveira, gente que está ahí cerca. ¿Expresa una derecha ayornada Lacalle Pou para usted? No sé si es ayornada, pero creo que tiene, fundamentalmente creo que hay una incertidumbre, digamos, ahora en el escenario que quedó después de la elección interna, porque el Partido Nacional anunció una fórmula que se anunció ahí en la vereda, en la puerta del apartamento de Larrañaga, pero todavía no hicieron un acuerdo sobre el programa, a pesar de que Larrañaga había dicho que primero quería discutir del programa y después iba a hacer hablar de la fórmula. En realidad primero acordaron la fórmula y ahora todavía no saben cuál va a ser exactamente el programa que van a proponer. Vamos a esperar, que no podemos augurar que va a ser malo si todavía no lo conocemos, pero no creo que sea sencillo porque incluso durante la campaña hicieron propuestas que eran contradictorias entre sí a lo largo de la campaña para la interna. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay propuestas que sí se han hecho, como por ejemplo la baja de edad de imputabilidad para los jóvenes, que a mí me parece que esa es una propuesta tremendamente conservadora y que le hace y perjudica fundamentalmente a las nuevas generaciones de uruguayos, a las que justamente tenemos que hacer una apuesta muy fuerte en un país que tiene poca gente joven, y nosotros tenemos que hacer una apuesta muy fuerte a esa nueva generación de uruguayos. En vez de pensar en cómo vamos a hacer para mandarlos a la cárcel, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para darles oportunidades, para que puedan estudiar, para que puedan formar, para que puedan trabajar, para que puedan combinar una cosa con la otra, para que puedan combinar el estudio con el trabajo. Entonces, yo no veo propuestas renovadoras. Veo sí una buena campaña de marketing que se elaboró, pero en realidad lo que me genera es una incertidumbre importante, porque primero ahora no sé qué es lo que va a resultar del acuerdo, y en segundo lugar, ojalá que haya propuestas interesantes que podamos todos evaluar y analizar, y tampoco veo gente alrededor que sea capaz de llevar el Uruguay hacia donde el Uruguay tiene que ir, o sea, hacia el Uruguay del desarrollo, el Uruguay de la academia. ¿Sabe que hay quienes dicen por ahí que el Frente Amplio en este tramo de la campaña va a apelar, digamos, estratégicamente al pasado, al último gobierno del Partido Nacional? ¿Va a ir por ahí el eje de campaña? No, y justamente lo hemos conversado. Nosotros vamos a hacer una apuesta. El objetivo fundamental de la campaña es hacer soñar con lo que viene, con lo que hay por delante. O sea que aquello del vamos bien no cuaja para esta parte de la campaña. El vamos bien fue una consigna dirigida fundamentalmente a la elección interna, dirigida a los frente amplistas para que los frente amplistas que tenían que ir a votar a la elección interna tomaran conciencia del conjunto de logros y de avances que el Uruguay ha tenido. Pero no funcionó, hay una idea extendida de que no funcionó esa. No, yo creo que vamos bien. O sea, yo estoy convencido que el Uruguay se ha encaminado bien. Nosotros, pero el énfasis ahora va a estar en lo que se viene. En lo que viene. Vamos a hacer un énfasis muy grande en lo que queda por construir. O sea, sobre la base de que nosotros agarramos al Uruguay en uno de sus peores momentos. O sea, nosotros en el año 2004, 2005, el Uruguay estaba pasando por uno de los peores momentos de su historia después del gobierno de Jorge Valle. Llevamos en 9 años al país a uno de los mejores momentos de su historia. Es difícil encontrar en la historia del Uruguay un momento donde el país tenga el nivel de ocupación que tiene hoy, que tenga los niveles de exportaciones y de producción que tenemos hoy, que tenga los recursos que tiene la educación como tenemos hoy, que haya el nivel de consumo que los uruguayos tienen como tienen hoy. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. ¿Y entonces, los ejes de campaña? Entonces, un segundo. Nosotros podemos mirar tranquilos hacia nuestro pasado, estamos orgullosos de ese pasado.
estamos orgullosos del presente que construimos. Es muy importante para nosotros este presente que construimos porque nos da cartas credenciales para la otra parte. Estamos orgullosos de poder presentar una cantidad de propuestas de hacia dónde tiene que ir el Uruguay en los próximos años. O sea, y tenemos las cartas credenciales de que el Frente Amplio cumple. Esto que habíamos dicho en el año 2004 que íbamos a hacer, nos permitió llegar hasta esta situación que tenemos hoy, que es una situación muy buena, pero tenemos todavía por delante una cantidad de cosas para construir. Y está centrada en dos elementos que creo que resumen, digamos, la plataforma. Uno es seguir construyendo y avanzando en el estado de bienestar que hemos ido construyendo. Y me refiero a mayor justicia social, me refiero a mejores políticas de vivienda, a mejorar el sistema integrado de salud que hemos construido, al sistema nacional de cuidados, me refiero a mejorar los recursos para la educación y mejorar todo el sistema de enseñanza, me refiero a elementos que están vinculados a la seguridad pública, al desarrollo y el fortalecimiento del Estado y de sus empresas públicas, o sea, el estado de bienestar en el que los uruguayos queremos vivir. ¿Y el segundo? Y el segundo elemento tiene que ver con el camino hacia el desarrollo, o sea, más industria, más infraestructura, más innovación, más biotecnología, más tecnología aplicada a los procesos, una vinculación cada vez más estrecha entre la producción y la academia, la investigación científica. Ese es el Uruguay del desarrollo en el que nos estamos imaginando. Entonces, son dos pilares muy importantes que sustentan la plataforma programática que el Frente presenta en estas elecciones y la plataforma electoral que se presenta para que la gente sepa exactamente hacia dónde queremos que el Uruguay vaya. Y en cuanto a la confrontación, ¿en qué van a confrontar con la derecha, digamos? No tenemos una política de confrontación con la derecha. O sea, ustedes también irían por la positiva. Nosotros queremos llevar estas ideas a donde importa, que es al último rincón del país para que los ciudadanos, que son los que tienen que tomar la decisión, la tomen. Yo no quiero convencer a Larrañaga, a Luis Lacalle o a Bordaberry de esta propuesta porque va a ser difícil que lo convenza, pero sí quiero que nuestra gente, por eso no vamos a estar confrontando con ellos, nosotros lo que vamos a estar haciendo es llevando todas estas propuestas al interior del país, a los barrios, al puerta a puerta, para que la gente conozca qué Uruguay estamos proponiendo, hacia dónde queremos seguir encaminando este Uruguay que ha venido cambiando en los últimos años positivamente. Ahora es difícil pensar en una campaña electoral sin confrontación, ¿no? Sí, ojalá que lo logremos, porque la gente creo que está aburrida de los enfrentamientos que no conducen a nada y creo que sería muy importante que pudiéramos efectivamente hacer una campaña llena de propuestas. Yo me acuerdo que en una de las reuniones no me acuerdo si fue de ACDE o de ADM, cuando estuvo Larrañaga le dedicó la mayor parte de su presentación a cuestionar las propuestas del Frente Amplio y la gente prácticamente se quedó sin posibilidades de conocer cuáles eran las propuestas de Larrañaga. Quisiera que nos pudiéramos centrar todos en qué queremos hacer con la educación, qué queremos hacer con las empresas públicas, qué queremos hacer con la matriz productiva, qué queremos hacer con la inserción internacional del país, qué queremos hacer con las políticas sociales, qué queremos hacer con la gente que todavía vive bajo la línea de pobreza. Ahora, hay quienes ya salieron a decir en el Frente Amplio que los blancos están ocultando su pasado. Lo que pasa es que a veces en la idea esta de recargar en el futuro y de que nadie habla del pasado, nosotros por lo menos en el Frente Amplio no tenemos nada que avergonzarnos de nuestro pasado. Nosotros tuvimos... Ahora, ¿tan malo es el pasado del Partido Nacional? Porque ellos exhiben números en cuanto a la economía y en cuanto a las políticas sociales, en principio auspiciosos de su gobierno. Del gobierno de Lacalle Padre. El gobierno de Lacalle Padre todos lo conocemos, o sea, fue uno de los... inició todo el proceso de descalabro, digamos, del estado de bienestar que se había ido logrando en el Uruguay, el proceso de privatización de las empresas públicas, los niveles de desocupación. Yo me acuerdo de las medidas del ministro de Posada, donde siempre que hablaba de ajustarse el cinturón, ya todos sabíamos a quién le tocaba. Entonces, los ajustes fiscales,
Después vino el gobierno de Jorge Valle con las leyes de urgencia, con nuevos proyectos de privatización, el cierre de las fábricas. Ese fue el pasado. Yo no quiero hablar de ese pasado, yo creo que la gente recuerda eso. Pero esa fue la situación que el Uruguay vivió hace apenas. Nosotros teníamos, yo lo razono de esta manera, en una de las peores consecuencias que tuvo todo aquello, que fue el proceso de infantilización de la pobreza que hubo en el Uruguay, que me parece que fue de las cosas más horribles que nos pasaron. El 60% de los chiquilines, de los niños del país de menos de 6 años, estaba viviendo bajo la línea de pobreza hace 10 años. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno, el 60% de los niños estaba bajo la línea de pobreza. Esos niños hoy están en los 17 años, 18 años, 16 años. Son los muchachos que hoy tienen... O sea, cuando vamos caminando por la calle y nos vamos cruzando con los muchachos jóvenes, pensemos que de cada 10 que nos cruzamos, 6 se crearon bajo la línea de pobreza. Y cuando digo bajo la línea de pobreza, digo con las necesidades básicas insatisfechas. O sea, no tenían el alimento necesario, no tenían la educación que necesitaban, no tenían el estímulo que necesitaban, no tenían la atención de salud que necesitaban. Por lo tanto, todas las condiciones del desarrollo físico, motor, cerebral, de esos muchachos quedó condicionado por esa situación. Creo que el pasado emerge enseguida. El pasado emerge porque muchas de las cosas que estamos viviendo tienen que ver con ese pasado que no está tan lejano, que fue hace poco tiempo. Entonces, yo quiero mirar hacia adelante, pero tampoco es que todos nacimos ahora y que nacimos todos de un repollo. O sea, acá, cada uno de nosotros tiene una trayectoria, tiene una historia hacia atrás y tiene una perspectiva. Bien, le invito a hacer una nueva pausa en Primera Vuelta. Gracias.